Muy bien, bienvenidos al día de hoy. Queremos tratar un tema que nos parece de relevancia, que es el tema de los espacios públicos, hacer una especie de evaluación de cómo andamos. Hoy que estamos preocupados por los temas pues, de la seguridad, estamos preocupados por el tema de la movilidad, de la habitabilidad de la ciudad, inclusive de la indigencia, pues sería bueno revisar cómo andamos en estos espacios que nos pertenecen a todos. Y para ello hemos invitado a gente que nos va a ayudar a entender bien este fenómeno. Quiero dar la bienvenida al arquitecto Alejandro Puebla, director general de Puebla Arquitectos. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Marco. También doy la bienvenida a Pedro Osorio, director de Central Capital. Bienvenido, Pedro. Gracias. Centro Capital. Centro Capital, perdón. Y Juan Pablo Camus, director general de Carte Arquitectos. Gracias, Marco. Entrando ya de lleno al tema, Alejandro, ¿qué podemos o cómo podemos definir lo que se considera un espacio público? Pues es el espacio, se entiende que es el espacio donde se desarrolla la vida pública de la ciudad, donde se puede manejarse todo lo que es el esparcimiento, el entretenimiento, la diversión pública, libre, abierta, en donde pueda cualquier ciudadano de la ciudad participar sin ningún problema. En el tema de los espacios públicos se queda ambiguo en la palabra porque muchas veces pensamos que los espacios públicos también incorporan a los equipamientos públicos, ¿no? Como las escuelas, las preprimarias o las casas de cultura, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se plantea como espacio público los lugares como son los parques, las áreas verdes en general, las áreas de juegos infantiles, las plazas, ¿no? Todos esos espacios donde nosotros pudiésemos participar de manera libre. Y es correcto decir que son los espacios donde se hace comunidad, claro, común, ¿no? Sí. Donde se comparten unos y otros, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, Juan Pablo, ¿qué se requiere para generar buenos espacios públicos en una ciudad? ¿Qué elementos deberían de considerarse? Bueno, yo creo que deben de estar considerados unos lugares estratégicos para que estén estos lugares públicos localizados de la manera donde se utilicen más, ¿verdad? Desarrollados correctamente donde sea vivienda, en el centro urbano. Debe de una buena traza, una buena planeación de la ciudad debiera de contemplar estos espacios bien distribuidos para que precisamente se dé esta vida pública de la ciudad. Tienen que ser accesibles, cercanos a donde están los núcleos. Por lo tanto, no debe ser un solo, supongo que debe haber varios distribuidos en toda la ciudad. Correcto, ese es un tema que, entrando un poquito al tema de la ciudad de Hermosillo, pues ya es de común dominio, ¿no? Que la ciudad de Hermosillo podría carecer de estos lugares, ¿no? Donde deben de estar correctamente bien distribuidos para que tenga esa accesibilidad de que la gente pueda disfrutar de esos lugares. Así es. Pedro, un tema muy relacionado con los espacios públicos es esta idea de irle creando identidad a la ciudad, ¿no? O sea, los espacios públicos deben de tener un propósito, ¿no? Deben de tener un hilo conductor, ¿no? Exacto. Pues yo creo que todo parte de que los espacios constantemente están transformándose y tiene que ir respondiendo a una comunidad, ¿no? A esa comunidad que lo habita, que es la responsable de sacar el mejor activo de ese espacio, porque a fin de cuentas es un activo de la comunidad a la cual afecta. Y ahí es donde se viene este concepto de la generación de capital social. O sea, la suma de los individuos hacen comunidad que crean bienes públicos, ¿no? Como la armonía, como la convivencia, ¿no? Exacto. Que es algo que no se nos está dando en estos momentos. No, y espacios públicos que ayudan para la educación, para la recreación, depende cuál es la comunidad que está siendo afectada por ese espacio y tú lo tornas estratégicamente para que esa comunidad crezca. Así es. Ahora, Alejandro, en el tema de la planeación urbana, estos asuntos de los espacios como que los traemos rezagados, ¿no? O sea, antes había como una especie de fórmula que decía de determinada cantidad, debería haber un parque, etcétera, y como de pronto nos ganó la dinámica del crecimiento de las ciudades y ahora sí que hasta no solamente dejamos de crear, si algunos empezamos a achicarlos, ¿no? O desaparecerlos, ¿no? Sí, bueno, no se han desaparecido porque por ley deben de existir los predios donde se requiere el espacio público o los equipamientos públicos.
La ley estatal de ordenamiento, la 254, dice que un porcentaje de un área vendible, de un fraccionamiento, por ejemplo, tiene que ser dado o donado al municipio para que ahí, en ese lugar, pueda haber las áreas de equipamiento y las áreas verdes. Y ahora la diferencia y dice tanto porcentaje para equipamiento y tanto porcentaje para área verde. Y depende de la densidad del desarrollo habitacional, estableces, por un lado, pero no le deja especificado al desarrollador que ahí debe haber una escuela o que ahí debe haber un centro de salud. No lo dice, nada más dice un porcentaje de tu área vendible tiene que ser dedicada al área de donación. Exacto. ¿Qué hace el desarrollador normalmente? Lo que hace el desarrollador cuando empieza a generar, dice, el equipamiento no lo voy a vender, entonces yo me lo voy a llevar al lugar que menos me sirva porque lo tengo que donar, que menos plusvalía me dé en el terreno. Está en contrapuesta con los incentivos que tiene el empresario de maximizar su inversión. Exactamente, entonces se agarra y dice, voy a tener una escuela primaria, la voy a poner en el fondo, en la parte más difícil de acceso, y así ha ido creciendo la ciudad y se ha estado reproduciendo bajo ese modelo. Eso lo dice la ley estatal de desarrollo urbano. La ley federal establece la CESO, hoy SEDATU, en aquel entonces, unos 20 años, creó las normas técnicas de equipamiento urbano. Las normas técnicas de equipamiento urbano establece la dosificación de equipamiento de acuerdo a la población. Entonces voy a tener una biblioteca pública o voy a tener un teatro, dependiendo de la población que tenga esa comunidad, ¿no? Y así va conformando. Entonces empieza la ciudad a decir, tengo déficit en los equipamientos urbanos de estas características o tengo superávit. Esos son los planteamientos. Pero, digamos, en teoría debería haber una especie como de plan, idea alrededor de cuánto espacio para qué necesito, ¿no? Se debería especificar, y además, exacto, pues crear, como tú bien lo dices, no dejarlo al libre albedrío, a la decisión, sino que debe ser bajo el modelo de ciudad que queremos, ¿no? Es correcto. Lo traemos totalmente perdido. Correcto, así es. Entonces, se tiene que dosificar integralmente los equipamientos y los espacios públicos en la ciudad. Muy al estilo, cumplimos con la ley, pero no sirve absolutamente de nada porque el desarrollador no se mete con eso. El desarrollador lo único que dice, yo estoy cumpliendo con los metros cuadrados que tú me dijiste a donar. Así es. Y históricamente lo que ha pasado es que en algunos lugares esos terrenos que estaban dedicados para una u otra cosa, pues de repente se vendieron o se fueron, como nos ha pasado en Hermosillo, y se tenga que plantear ahora la identificación de lo que debe de ser de acuerdo a los requerimientos que haya en el sector que se vaya a hacer, ¿no? Así es. Estamos hablando sobre el tema de los espacios públicos. Queremos hacer un análisis, cómo andamos. Hoy que estamos preocupados por muchas cosas, nos damos cuenta que ese tema lo hemos sacado de la agenda y es un tema fundamental para que las ciudades sean mejores, más seguras, más habitables, de mayor convivencia. Regresamos un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre espacios públicos. Juan Pablo, ahora, no es un tema nada más de un porcentaje, no es un tema nada más de cumplir con la ley, tampoco es un tema de crear zonas verdes. Hay que crear todo un ambiente, ¿no? Tú que te has dedicado y que has tenido proyectos muy exitosos donde espacios los has recuperado para darle esa nueva vocación, creo que estamos muy lejos de llegar a eso, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Bien, pues yo creo que como ciudadanos debemos de tomar esta conciencia y empujar y actuar con nuestros gobiernos para precisamente estos lugares que pueden estar desaprovechados o incluso viendo un poquito, como lo estamos comentando ahorita, hacia futuro, que estén bien planeados, ¿no? Existe, como tú sabes, el municipio, la dependencia municipal del INPLAN, que se encarga un poquito de este ordenamiento de Hermosillo, ¿no? Cómo va a crecer, pero sí, yo creo que más que hablar de lo que tenga que hacer la autoridad, yo creo que un papel muy importante debemos jugar todos como usuarios de estos lugares. O sea, debemos de involucrarnos, no dejar que solo la autoridad
tenga que hacer más los activos, lugares. no son muy pasivos, estamos esperando que la autoridad nos proponga, ¿no? Totalmente. Mira, yo creo que usted estaba haciendo este análisis, no seremos como una carga para el ayuntamiento en lugar de, por ejemplo, vamos a hablar de un parque, ¿no? El parque es nuestro, ¿no? Es para nosotros, ¿no? Entonces, si hay basura, si está pintado, si está rayado, si las cosas no sirven, pues fuimos los usuarios, un sector de la sociedad que dañó esas instalaciones. Yo creo que más que ser carga para el ayuntamiento, debiéramos de tener esa... compartir el reto, ¿no? Porque muchos a veces se gastan grandes cantidades de dinero en remozarlo, está muy bonito, y a la vuelta de unos meses está vandalizado y abandonado. Y esa parte no es solamente del ayuntamiento, es también de los vecinos que tendrían que cuidarlo y protegerlo. Totalmente, ¿no? O sea, pero no podemos decir, es un problema muy complejo que yo creo que involucra a muchos sectores de la población, ¿verdad? Pero es la manera de actuar de nosotros, no sé, la educación. Entonces, ¿cómo podemos los líderes de la sociedad involucrarnos para que la sociedad crezca y mejore, ¿no? Ahorita el problema que estamos viviendo en Hermosillo es de todos nosotros el conocimiento, entonces debemos de alguna manera involucrarnos de manera correcta porque no podemos dejarle todo, yo creo, a la autoridad, ¿no? Así es. Y Pedro, ahora como que hay una especie de resurgimiento, jóvenes como en tu caso y otros más, que traen ideas nuevas, ¿no? Para darle no solamente una nueva fisonomía a la parte pública, sino darle más valor, ¿no? Ese equilibrio, pues, en la parte económica y la parte del valor público para todos, ¿no? Claro. Hay nuevos modelos, pues. Exacto. Todo parte, yo creo, de lo que venimos hablando de comunidad, ¿no? Aprovechar esos mecanismos y tener un fuerte liderazgo para organizar a las comunidades, para que constantemente esos espacios públicos, qué bonito fuera que no dependieran del servicio del sector público, ¿no? Y nosotros podernos arraigar de esos espacios y responsabilizar de que sigan funcionando y transformándose para las generaciones que vienen. Que sean más vivos, ¿no? Exacto. Que se muevan. Y existen demasiados mecanismos que podemos ver casos análogos alrededor del mundo, desde diferentes distritos de innovación, educativos, etcétera, o sea, apoyándonos con lo que ya existe. Si la Universidad de Sonora la tenemos cerca del centro histórico de la ciudad de Hermosillo, pues veamos cómo podemos involucrar al unisón, a los vecinos, pero falta ese liderazgo que siente a todos y los lleve sobre una misma visión que no dependa ni de periodos de gobierno y que sobre todo pueda trascender cualquier problema financiero, por decirlo así. Mucho de eso se hace caminando. O sea, no hay recetas perfectas, sino que se va intentando, se va aprendiendo y se va desarrollando el modelo que va ocupando más espacio. Pero ¿no? hay que tener la humildad de saber decir que hay gente que ya lo ha hecho alrededor del mundo. Claro. Entonces, aprendamos de ellos y hagámoslo nosotros, ¿no? Entonces, es una serie de entender la economía de la colaboración que ahorita se presta. Ahorita podemos colaborar con quien sea alrededor del mundo, entonces apoyémonos de la gente que sabe hacerlo con las intenciones que tenemos los hermosillenses y creo que se pueden dar resultados interesantes. Ahora, Alejandro, ¿hay suficiente conocimiento y suficiente capacidad acumulada? ¿No? Están los diferentes colegios de profesionales, con lo cual se podría formar un buen sistema de planeación, ¿no? O sea, hay elementos, o sea, no, digamos, no es que nos falta, lo que pasa es que estamos desunidos, estamos desordenados, ¿no? Mira, ahorita que platicaban de esto de los espacios públicos y ver hacia otros lados, ver ejemplos de éxito y tratar de entenderlos y poderlos apropiar. A mí me gusta mucho el programa de Vía Activa. Sí. Vía Activa es una participación de la comunidad muy activa, muy fuerte, que utiliza los espacios públicos los días domingos, ¿no? Y se ve que es un éxito, porque además encontraron ahí la fórmula de la participación de la iniciativa privada, de los comerciantes, y la gente empieza a utilizar, todos ganan. Entonces yo creo que esas partes son las que debemos de empezar a implementar. Es interesante eso, Alejandro, porque no cuesta, o sea, es un enfoque nada más, ¿no? Es una idea y que después la gente se va apropiando y le va poniendo su aportación, ¿no? Sí, así es. Mira, yo pienso que el espacio público, también bien lo decías,
debe ser usado. Si el espacio público, el parque que comenta Juan Pablo, no se usa, se toma por los vándalos. O sea, si nosotros no usamos nuestros espacios públicos, estamos perdidos. Entonces, yo creo que la participación ciudadana tiene muchísimo que ver en el uso de nuestros espacios públicos, en nuestros parques de barrio, en las áreas infantiles, etcétera, en las partes deportivas, y empezar a generar vida interna, que eso tiene que ver mucho con la capacidad de organización de la comunidad, no solamente del gobierno municipal, sino nosotros debemos de tener esa capacidad de organización y además de poder potenciar esos espacios. Ahorita comentábamos también de lo del asunto de cómo tradicionalmente se hacen los equipamientos en Hermosillo y cómo deberían de ser. Para mí, uno de los principales activos de valorización de suelo que debe existir en un fraccionamiento se llaman equipamientos y áreas verdes. Y nosotros no lo estamos, los desarrolladores no lo están viendo así. Entonces, si yo empiezo a concentrar, en vez de dejarlos en la esquina, allá atrás, olvidados, los equipamientos se convierten en un instrumento muy interesante de desarrollo de plusvalía para todos. Plusvalía, claro. Además, ¿no? Y algo que es muy interesante es que yo sí veo casos en algunas colonias donde los vecinos se apropian de sus camellones, ¿no? Y ellos, sin que nadie les haya pedido ni que sea su responsabilidad, los empiezan pues a poner zacate, siembran árboles, los cuidan, y hay cosas realmente bonitas, ¿no? Y no estamos hablando de dinero, no estamos hablando que la gente que tiene lana lo hace, la gente que le gusta vivir bien, ¿no? Que quiere un lugar agradable, ¿no? Sí, exactamente, de colaboración, de vecinos, y cambia tu entorno urbano, cambia radicalmente. Yo creo que hay un elemento ahí que nos hace falta muchas veces, que es este tema del capital social, o sea, entender que nosotros podemos recrear cosas de mayor valor, Juan Pablo, ¿no? Como que nos falta confiar en nosotros junto con otros para hacer cosas mejores. Sí, así es. Rescatando un poquito de lo que están hablando, una iniciativa que hicimos ahí en nuestro despacho, por ejemplo, dijimos, salimos a nuestras cuadras de aquí del centro de la ciudad, mismo donde están nuestras oficinas, y sembramos 20 árboles. Dijimos, a ver cuántos pegan. Y eso hace 3 años ya. El 50% se dio, pero vimos cómo beneficiamos sin hacer nada, más que sembramos los arbolitos y que hablamos con los vecinos para que los cuidaran. Y ya a la vuelta de 2 años ya están grandes, ya empiezan a dar sombra. Entonces, ¿cómo nuestra participación tan sencilla que no nos costó casi nada, y cómo podemos regresar a la comunidad diciendo hay que participar de manera activa, ¿no? Tenemos que entender que este asunto de crear comunidad no se puede hacer sin la participación activa de la comunidad, y que es desde la comunidad como realmente se impulsa. En vez de criticar, tenemos que vernos un espejo, ¿no? Y en vez de decir, tenemos que proponer. Me parece que ese es el futuro, en vez de la competencia, la colaboración. Estamos hablando sobre espacios públicos, regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre espacios públicos. Pedro, tú traes un proyecto muy interesante, que es desde la sociedad, desde el sector, digamos, de los jóvenes profesionales, creando capital social con otros actores, buscar darle opciones de desarrollo a esta ciudad, tomando como pretexto el espacio público. Exacto. Platícanos un poco sobre lo que traes. Lo que queremos crear es un modelo que ya se viene ahorita replicando en varias ciudades alrededor del mundo, que es crear un distrito de innovación. Básicamente buscamos crear un espacio donde converjan empresas enfocadas a la economía del conocimiento, oferta de vivienda y espacios de recreación respondiendo a este usuario. Y esto puede crear toda una identidad nueva para una ciudad como la de Hermosillo, porque es una industria que impacta a las áreas estratégicas, si queremos hablar de unas áreas. Entonces, creo yo que tenemos que escuchar un poco a los usuarios que vienen, no a los que ya no están aprovechando ese espacio, ¿no? Porque son ellos los que están otra vez volviendo a la raíz de donde todo inició y le ven el valor que tiene un centro histórico a la ciudad, y pues no se diga todos los temas que venimos hablando de cómo la ciudad va creciendo hacia las orillas. Eso nos está faltando, ¿no, Juan Pablo? El atrevernos más, o sea, ser un poco más ambiciosos en nuestra ciudad.
O sea, tenemos todo. Hermosillo tiene jóvenes, tiene una buena concentración de universidades, tiene empresas, tiene una cultura del trabajo interesante. Estamos aislados, a lo mejor eso hasta puede ser una ventaja, cerquita de los gringos, pero como que nos falta el extra, ¿no? Sí, yo quería hablar un poco del tema de identidad, ¿no? Que ahorita estamos en un mundo globalizado y con estas redes sociales y yo creo que debiéramos de enfocarnos en de dónde venimos, nuestra identidad histórica, nuestra situación geográfica y darle ese valor a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, los espacios públicos que se hacen ahorita, creo yo que carecen de identidad. Básicamente pues hacen un parque, unas guarniciones. Son como fórmulas estandarizadas, ¿no? Lo mismo para todos, muy ¿no? sencillo, ya lo he platicado varias veces, por ejemplo, aquí en el Luis Encinas, cómo hicieron voy a hablar constructivamente, ¿no? Un área para caminar y unos andadores, pero, por ejemplo, ¿qué tal? Hay unos proyectos hechos en Nueva York, cómo rescatan, ahí había una vía de tren escondida, ¿no? A lo mejor se acordaron ustedes un vagón que estaba allá afuera. Entonces, ¿por qué no haber rescatado con identidad ese parque, ¿no? Entonces, en lugar de venir a sustituir, quitarlo, la historia que había, entonces yo creo que carecen los proyectos actuales de un poquito de atreverse, de buscar un poquito la identidad de dónde venimos, qué había ahí, más que en este día a día corriendo y tratando de hacer las cosas rápidas y no estamos siendo muy concisos en lo que deberíamos de estar cuidando. Es como una especie de mezcla entre recuperar nuestro pasado e inspirarnos hacia el futuro, ¿no? Atrevernos a mirar con nuestros ojos el futuro que viene y encontrar nuestro espacio, ¿no? Totalmente, o sea, debemos de conocer nuestro pasado, de dónde venimos para poder plantarnos y crecer como una ciudad con identidad, aprovecharnos de lo que tenemos, ¿no? Esta Villa de Ceres que tiene tanta historia y entonces yo creo que la materia está, yo creo que deberíamos de conocer un poquito más y atrevernos a ahondar en esos temas, ¿no? Para tratar de diseñar más apegadas a nuestra historia. Ahora, Alejandro, yo creo que estamos en un momento muy bueno. Bueno, todo el mundo nos quejamos de que los gobiernos están rebasados, que han perdido la orientación, pero también esa es una oportunidad donde ahora sí podemos hacer una buena alianza, donde nos escuchemos como iguales y como iguales participemos y hagamos algo ambicioso. Hermosillo se merece un proyecto ambicioso de desarrollo urbano y particularmente de esto que hablamos, darle una identidad que se convierta en valor social, en valor económico. Tenemos todo, ¿no? Claro. Sí, por un lado, lo de la identidad, la apropiación de los espacios públicos se da por identidad. Y podemos estar viendo usos y costumbres, irnos con nuestro pasado histórico, irnos con nuestros valores, con nuestras formas de ser, etc. Y estar pensando en que los nuevos planes que se hagan en Hermosillo, los planes maestros, puedan ser más generosos, como deben de ser más generosos, porque estamos muy cortos en equipamiento. Ahorita te pongo un dato. Hermosillo tiene menos de 1 metro cuadrado por habitante de área verde. Nada. Y la norma mexicana te dice 6. La norma internacional te dice de 9 a 12 metros cuadrados. Entonces, la ciudad es como un ser humano, tiene que tener las suficientes proteínas, vitaminas de todo tipo, para que pueda funcionar bien. Nuestras vialidades... Porque si no se desequilibra, ¿no? Hay que entenderlo, se enferma, ¿no? Nuestro desarrollo se desequilibra. Entonces, muchas veces que traemos todos esos problemas de inseguridad, de problemas de cohesión social, ¿tiene que ver con eso? Claro que sí, por supuesto que sí. Hay transformaciones de ciudades en Latinoamérica. Yo no me voy a ir a otros lados y a otras economías más fuertes. En Latinoamérica está el caso de Medellín, que pasó de ser la ciudad más violenta de América hace 13, 14, no, 15 años, y hace 2 años o 3 pues, se consideró la ciudad mejor para vivir en América. Exacto. ¿Cómo hizo la transformación Medellín de ser la ciudad más insegura a la mejor ciudad para vivir? Lo hizo a través de un programa integral, lo hizo a través de una dosificación de equipamientos, de romper espacios guetos que había y implantar equipamientos de tipo regional
empezar con el transporte, con la movilidad, no solamente la movilidad peatonal, vehicular, sino también la movilidad social. Empezaron a buscar programas de integración de las personas y además de apropiación de las personas a todos los espacios públicos que tienen. Y es una completa transformación que vivió. Entonces, se rompieron paradigmas, ¿no? Donde no había desarrollo, llevaron desarrollo, y donde había desarrollo, llevaron la inclusión social. La inclusión social, es correcto, así es. Y es algo que debemos de aprender, un poco lo que comentábamos, ¿no? O sea, tenemos que aprender de ejemplos que hay, y hay muchas cosas que hacer. Digo, tenemos un plan muy fuerte y que lo único que necesitamos es que opere, que tenga buen presupuesto, que empiece a ejercer autoridad y dirección, ¿no? Digamos, tenemos la base, tenemos la institución, tenemos el mandato legal, tenemos gente preparada que la está dirigiendo y que además ya ha pasado, ha transcurrido el cambio de administración, que eso es bueno, eso le da estabilidad, pero todavía es insuficiente, necesitamos involucrarnos todos, no podemos dejar esa responsabilidad, ¿no? Eso es lo que nos hace falta, que la sociedad organizada empiece a trabajar en forma conjunta en los programas, en los planes maestros de la ciudad. Lo vimos con pequeñas muestras, el tema de los camellones en las salidas de la ciudad, ¿no? Cómo se convoca a la sociedad y cada quien le va poniendo, y la verdad es que se ve muy bien la ciudad, y además todo el mundo se siente orgulloso de haber puesto su granito de arena. En el caso de la salida norte, eran más de 1,000 jóvenes colaborando para darle esa fisonomía, pues esa bienvenida a quien visita Hermosillo, y eso habla de una fuerza que creo que no estamos aprovechando correctamente, ¿no? Estamos hablando sobre espacios públicos, regresamos en un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre espacios públicos, este es el último bloque del programa, y yo quiero aprovechar un poco, ya platicamos pues del diagnóstico, nos falta, pero también tenemos activos que estamos desaprovechando. El elemento que puede ser la diferencia es tener instituciones fuertes, pero tener una sociedad que está decidida a participar, a colaborar y empezar a generar ambición como ciudadanos. Los merecemos, y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de enfoques, estamos hablando de identidad, estamos hablando de investigar, estamos hablando de hacer esos rompimientos de paradigmas que han hecho otras cosas. ¿Qué podemos hacer, Alejandro, en nuestro caso? ¿Cuál sería un mapa de ruta, una ruta de cómo lograrlo? Bueno, yo pensaría en mejorar nuestro entorno urbano. Requiere de un soporte jurídico diferente al que tenemos. Yo pienso que debemos de transformar estos metros cuadrados, porcentajes de metros cuadrados, y adherírselo directamente a la población. Es decir, yo pondría dos variables. Uno, anexar o adherir a la población el tipo de escuelas o el tipo de equipamiento cultural o de entretenimiento, lo que sea, y por otro lado, la cercanía de los equipamientos. O sea, las iniciativas que hay ahorita a nivel federal es que una escuela primaria, por ejemplo, no quede más lejos de 1 kilómetro de la vivienda más alejada. Razonable, ¿no? Claro. O una secundaria 2, o 300 metros un parque con juegos infantiles. Entonces, si tú empiezas a ligar, por un lado, la dosificación de equipamientos, que pueda ser un poco más generosa, porque siempre tenemos déficit. Hermosillo está lleno de déficits en sus equipamientos. Y los podemos subir, potenciar, y además lo ligamos con las distancias. Hacemos que los equipamientos se empiecen a concentrar, no dejarse olvidados. Y eso hace que se convierta, un poquito lo que platicamos, en activos. Entonces, los desarrollos inmobiliarios que se generen van a estar girando alrededor de estos espacios públicos, que es donde vas a tener la vida pública de la comunidad. O sea, nos falta reformar el marco legal para darle un sentido más estratégico a los elementos con los que contamos. Sí, si yo, por ejemplo, le establezco perfectamente bien las reglas de juego a un desarrollador de lo que debe de hacer, él no tiene de otra. Pero si yo le dejo a él la posibilidad de que tú me vas a donar una tierra que no sabes qué va a hacer, entonces no va a funcionar. Y además,
Ya Sería ahora extraño que funcionara además, ¿no? los terrenitos ya son cada vez más chiquitos porque los desarrollos cada vez son más pequeños. Exacto. Entonces los espacios ya no te quedan para poder hacer una escuela primaria. Entonces no hay un lugar para hacer escuela primaria a menos de que se concerten las donaciones de diferentes lugares para poder tener un Pues, espacio. señores legisladores, ahí hay una gran oportunidad, hay que tomarla, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo lo ves, Juan Pablo? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podríamos iniciar esta evolución favorable? Mira, muy interesante lo que estamos hablando aquí. Yo agregaría ahora un poquito, pues precisamente estos programas, acercarnos nosotros y hablar de eso. Yo creo que mientras más hablemos en nuestras familias, en nuestros lugares, con nuestros amigos y demás, que se platique del tema. Falta debatir más de estos temas de todos, ¿no? Totalmente. Yo creo que más los desarrolladores, sabiéndolos convencer, yo creo que, como dice Alejandro, pues no es, debemos de acercarnos y decir cómo sí va a funcionar y cómo te conviene mejor Es que hay hacer fórmulas ganadoras, Exactamente. donde O sea, todos se ven beneficiados. Exacto. Entonces, yo creo que en eso, ¿no? En ver buenos resultados, en las propuestas que sean tangibles y yo creo que no debiéramos de ir contra esa corriente, ¿no? Sino ver cómo nos sumamos para que convencer a nuestros compañeros de ciudad para que hagamos un crecimiento bien establecido, con metas y a un futuro, ¿no? Como de la ciudad de 2030 o algo así, ¿verdad? Esos Y tipos no tenemos que quebrar la cabeza ni irnos al detalle. Podrían ser unas grandes pinceladas en lo que todos estamos de acuerdo y poco a poco ir aterrizando cosas y tener casos de éxito que inspiren ese crecimiento de esa visión, ¿no? Que es un tema que nos cuesta mucho trabajo a los mexicanos. El ¿no? ejemplo lo tienes aquí, por ejemplo, la intervención del centro histórico. Si tú consideras que el centro histórico, por ejemplo, con intervenciones como la de Pedro, puedan ser pilotos y la gente vea que es posible tener un peatonal, un andador peatonal, y los comerciantes ya no se resistan a tener una vialidad porque tienen que tener su estacionamiento, que nunca van a tener, pero que dicen que van a tener enfrente de su local, y que el flujo de personas van a caminar 1000 veces más que con los automóviles. Se tienen que convencer y tenemos que hacer planes pilotos en diferentes partes, como el del centro, probarlos y que la gente se empiece a... Y así va a empezarse a mover. Exacto. ¿Cómo ves, Pedro? ¿Qué necesitamos, hacia dónde necesitamos caminar? Pues primero hay que accionar, porque esa es la mejor manera en la cual la gente se va a empezar a dar cuenta de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Pasar de los PowerPoints a la realidad. Sí, pasar de las ideas y las presentaciones y planes, ¿no? Ya empezar a bajar las cosas. Y en mi experiencia, lo mejor es tratarlo de hacer siempre un modelo de negocio con la iniciativa privada. Tú ves cómo incorporas al sector público para que te faciliten, y yo creo que ahorita estamos en una etapa en la cual el gobierno está dispuesto a colaborar y tiene las puertas abiertas. Entonces es irte detectando a actores claves como los que estamos aquí para juntos proponer algo que sea económicamente viable para la ciudad, y creo yo que en ese tren en movimiento pues ya van a ir brincando los actores que deban de ir brincando. Y lo más interesante es que hay modelos, como tú bien decías al principio, que podemos tomar como referencia y adaptarlos al caso. Claro, los inmobiliarios pues sabemos lo que buscan, los urbanistas sabemos lo que buscan, el gobierno sabemos, entonces le damos a cada quien la medalla que se tiene que poner, pero muchas veces el ponernos de acuerdo y el liderazgo de empujar ese grupo es en donde nos quedamos, ¿no? Entonces nos falta tener confianza entre nosotros, ¿no? Exacto. ¿Cómo nos falta esa cultura del acuerdo, ¿no? Exacto. Dejar las diferencias, pero en lo que estamos de acuerdo, caminar, ¿no? Juntos. Por ejemplo, también realmente hace no más de 1 año y medio hablaba con la directora del INPLAN y que nos trajo a un desarrollador, por ejemplo, de Monterrey, y cómo habló del caso de éxito de que cerraron una calle en el centro urbano y los comerciantes estaban en desacuerdo y lo hicieron y funcionó. Entonces salimos de esta plática hace 1 año y medio, 2, y le dijimos, ¿qué necesitas para que ya hacerlo? Ya lo vamos a hacer, y ahorita me estoy acordando que ya pasan 2 años y no se ha podido lograr nada. Entonces, lo hemos visto muchas veces, platicado, no están expertos de aquí, yo no sé qué decir, que falte para ya hacerlo. Fíjate que cuando estamos hablando de espacios públicos, se nos olvida que el espacio mayor y más importante es el espacio del debate de las ideas.
que creo que lo que está pasando en todo esto. Nos falta pasar allá de las campañas electorales y más allá de la generación de los planes de gobierno para que sea un continuo debatir, aprender, recrear, traer gente de afuera, compartir cosas adentro, imaginar, pilotear, probar, aprender, mejorar. Nos faltan los espacios de todos, donde todos nos inscribamos con una ambición y una visión de una ciudad, de un estado y un país mejor, porque tenemos todo para lograrlo, ¿no? Los elementos están, pero desordenados jamás van a dar resultado. Y ya no hay cabida para los liderazgos individuales, ahora los liderazgos son colectivos, ¿no? La única forma de trabajar es con el acuerdo de todos y avanzar donde todos se vean beneficiarios y no haya ahora sí cosas que esconder o cadáveres en el closet. Creo que hemos aprendido mucho de todo este devenir público y es una gran oportunidad, ojalá se aproveche. El pretexto puede ser estos espacios de todos para generar esa confianza, esa cohesión, esa confianza entre nosotros e ir por el futuro que nos surge, ¿no? Yo soy Marco Paz, este es un programa para ustedes, los esperamos aquí en la próxima edición.